show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Bueno, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la 49/Racing y en esta ocasión, bueno, presento a mi gato, se llama Nala. En esta ocasión lo que haremos es, vamos a intentar, digo intentar porque lo haremos en dos partes, o sea, haremos dos vídeos y no sabemos si lo vamos a conseguir porque reconozco que soy, déjala por aquí, reconozco que soy un poco desastre, como ya habéis visto en los anteriores vídeos, como tengo el taller, entonces... deciros que creo que lo he dicho alguna que otra vez, el taller donde hacemos muchas motos, no es el de Habla, sino el de aquí de Almería, era un almacén. Antes de ser taller era almacén, pero como tenemos mucho trabajo, tanto aquí como allí, decidimos montar dos talleres. Bueno, voy a dejar el móvil y explico un poquito. A ver, pues eso, teníamos dos talleres, el taller por un lado y el almacén por otro. Entonces, lo que hemos decidido hacer es pasar la zona de almacén, pasarla a taller, que es donde hemos hecho las anteriores que hemos grabado. Entonces, para eso necesitamos ordenarlo un poco. Vamos a hacer, mucha gente habrá que ha intentado ordenar un taller, que no sabe cómo hacerlo, modificarlo, y empieza a ver tutoriales y dice, joder, es que me gustaría poner esto, es que esto es muy caro. Me gustaría hacer esto, pero esto es muy caro. ¿Cómo lo puedo hacer sin que me cueste tanto? O invierto en esto, pero realmente lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar. Pongo las piezas, a ver, nosotros tenemos muchísimo recambio, pero tengo 4 o 5 piezas por aquí, 4 o 5 herramientas, las pongo todas juntas, piezas por un lado, piezas por otra. ¿Cómo lo clasifico? Con todo lo de competición junto y todo lo de casa en otro lado. Todas las piezas del mismo género, por ejemplo, carburadores juntos, variadores juntos, independientemente que sean originales o no originales. Vale, ojalá hubiera visto este vídeo hace casi 20 años, porque llevo 20 años intentando organizar y encontrar la forma de cómo ordenar algo y sobre todo organizar un taller, ¿vale? Que sea taller y almacén. ¿Gato, va a pasar? No quiero pasar. Pues eso, que llevo 20 años intentando organizarlo todo. ¿Qué pasa? Que nunca he sabido. Hay veces que he puesto el taladro aquí, al lado de la mesa, y luego me di cuenta que al X tiempo, digo, si es que el taladro no lo utilizo tanto, ¿por qué lo pongo aquí abajo? Lo modifico, luego al final te vuelves loco. Entonces, después de 20 años, voy a juntar toda la información que he ido recabando, que parece tontería, mucha gente dirá, es que esto es muy sencillo. Para mí no es tan sencillo, soy muy nervioso y muy disperso. Entonces yo empiezo a hacer esto y si empiezo a hacerlo, luego lo dejo en otro lado, luego tal. Voy a intentar, y esto lo digo aquí en público, voy a intentar, una vez que se quede esto hecho o medio hecho, que se pueda medio mantener, ¿vale? Entonces vamos a despejarlo todo lo que hay, que no es poco, que ya habéis visto todo lo que hay en vídeos anteriores. Y una vez que esté el medio despejado, vamos a empezar a pintarlo. Yo lo voy a pintar en blanco. ¿Por qué he elegido blanco? El espacio que nosotros tenemos es bastante grande. A mí me encanta el blanco. Da muchísima amplitud. Como sabéis, tengo... Bueno, no problema de visión, pero sí, tengo problema de visión. No mucho, pero necesito gafas. Entonces,
las cosas cerradas no me gustan. Me gusta claridad. Entonces lo que voy a hacer va a ser, en un vídeo haremos solamente la parte del taller y luego en otro, porque soy poco a poco, toda la parte de corriente. Quiero poner muchas luces, muchos focos, tal, para que se vea bien. O sea, no me gusta mucho, tengo compañeros que son también mecánicos y que trabajan con una linterna en la cabeza. No está mal. Por ejemplo, muchos mecánicos son de coche y eso y se meten debajo. Y es una idea que me dieron y es muy buena. Yo no la necesito, nosotros no la necesitamos porque trabajamos con motos que no son... Pero claro, muchas veces se te cae un tornillo, no sé dónde se ha puesto, tal. Te quiero iluminación. Entonces, por eso he elegido blanco. Otra opción, el blanco parece como más amplio. No te agobia tanto. Yo soy terapeuta, ¿vale? Y verá que los colores los tengo un poco estudiados. ¿Por qué blanco también? Pues por eso, porque hay mucha amplitud, sensación de limpieza y queda todo muy chulo. Otra opción es pintar, como me dijeron unos compañeros, una parte en gris, una franja roja y el resto en blanco. Yo no he elegido esa opción, yo he elegido en blanco, ¿vale? Vamos a recogerlo, esto lo haremos en varios días. Bueno, estoy grabando aquí esta parte porque está Leo recogiendo la cochera, el almacén, el taller, llamadlo como queráis, y no puedo grabarlo ahora, está todo lleno de polvo. Entonces, grabo aquí, voy a empezar a despejarlo y luego seguimos grabando. Ok. Pues nada, Leo se acaba de ir, ¿vale? Que tiene que hacer una puesta a punto, una calibración. Y nada, nos quedamos aquí. Estamos pendientes de, bueno, sacar esto, ordenarlo en la estantería. Pero para que veáis más o menos cómo van las cosas, porque tenemos todavía las cámaras desconectadas. Aquí vamos a poner, como hemos dicho, toda la parte de recambio, tanto en estantería como aquí en esta de madera, ¿vale? O sea, en la taquilla como en la estantería. Aquí pondremos los carburadores en principio, ordenados según clasificado, ¿vale? Según las medidas. Y nada, aquí pondremos embragues, variadores, frenos y aquí vamos a poner cilindros, todos los cilindros que tengamos más o menos buenecidos los tendremos por aquí. Los que no sean tan buenos nos los vamos a llevar, ya os digo, fuera hemos sacado ya, Leo se ha llevado ya 2 remorques, falta por llevarse 2 remorques. Y bueno, aquí pondremos las capas así que de gama alta, los que mejor estén, los que mejor vayan. Por ejemplo, esta carga 30, el Matías Racing, el Metal Gear Pro Ray, un Turbo Gear Copa 2. Y vale, aquí pondremos algún que otro motor de serie, originales, recambios. Aquí vamos a poner la parte de custom, para preparar motillos, que se queden así bonitas y tal. Pondremos pegatinas, los puños, todo eso, marcadores de temperatura. Boquilla, vale, bueno, esto luego tendremos que limpiarlo y esto es más o menos algo provisional. Aquí las platinas de todos los escapes y nada, aquí vamos a poner mineral horizontal, como hemos dicho. Aquí vamos a poner AM6 y Derby. Y nada, todo esto que tengo aquí, la estantería esta, bueno, las manchas que veis es que le he pegado otro repasillo, como veis, y también, etcétera, etcétera. Aquí pondremos toda la parte como hemos dicho, de maquinaria, pondremos taladro, bueno, todo. Y nada, pasa que tenemos que quitarlo, tenemos que despejarlo entero. Y nada, chicos, pues bueno, el extintor lo vamos a poner aquí, donde está, a la derecha de la puerta. Lo dicho, voy a seguir poniendo los escapes. Pondremos, no sé si pondré ahí arriba, por ahí, toda esa zona, o solamente pondré de aquí hasta allí. Vale, perfecto. Pues nada, deciros que en este vídeo, en principio, el tema de luces, como aquí veis, esto era en principio taller almacén, está bastante mal, ¿vale? Esto ha ido así de forma provisional. Afuera tenemos un foco de 50 vatios de LED. Y esto lo vamos a poner con varios focos de plafones de LED. Pero no sabemos si cuando acabe este vídeo los tendremos esta araña puestos o no. Más que nada porque no nos va a dar tiempo. Esta tarde tenemos que hacer otra puesta a punto aquí en Vicar. Tenemos otra, no sé si a lo mejor lo grabamos también. Una iOS que nos trajeron hace poco, la que grabamos uno que se llama Adrián. Quiere montarle un carrera 21, un rotor y demás. Y posiblemente tengamos que ponernos con ella también. Entonces, lo dicho, voy a montar los escapes. Aquí tenemos boca comba. Voy a montar los escapes y seguimos grabando. Bueno, señores,
Se me acaba de ocurrir grabar este vídeo porque si llego a haber visto este vídeo hace 15 años o 20 años, me habría ahorrado muchos disgustos. Os cuento, vale, este vídeo va a tratar de cómo arreglar un taller. Ya habéis visto en anteriores vídeos cómo estaba el taller, y bueno, la idea es reformar todo esto. Bueno, reformar que ya se está reformando. Estamos haciendo modo low cost, ¿vale? Gastándonos poco. Este es el taller, lo he pintado entero, ¿vale? Como veis. A ver, aquí veis. Bueno, el techo lo estamos pintando poco a poco. Estaba en ladrillo, pero lo estamos pintando en blanco, ¿vale? Eso no ha secado todavía. Y nada, la idea es poner a esta parte de aquí que estamos viendo ahora, en toda esta parte, toda la zona de reparaciones, ¿vale? Todo el tema de herramientas y eso. Bueno, para quien no lo conoce, os presento a mi gato. Aquí tenemos a mi gato. Mica. Vale, pasa de mi cara. Vale, como está diciendo, a esta parte, zona de herramientas. Y a esta parte de aquí, aquí tenemos las cámaras por si alguien quiere venir a robarnos. Vale. Esta parte de aquí la vamos a poner de recambio, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a seguir. Deciros que bueno, a mí me gusta siempre decir cuánto tiempo se tarda en hacer los proyectos. Esto no iba a ser un proyecto, esto iba a ser ya más que proyecto, de una necesidad. Y nada, esto ahora mismo empecé ayer, empecé ayer, ¿vale? Y llevo, ¿cuánto tiempo llevo? Pues hoy he echado por lo menos 13 horas, ¿vale? Llevo desde las 8 de la mañana y son las 10 de la noche. He parado media hora para comer, o sea que llevo casi todo el día aquí metido. Y ayer pues casi que igual, ayer estuve pues todo el día. Y nada, ten en cuenta que hemos quitado un montón de piezas que había aquí, un montón de cosas. Y hay dos opciones. Una, sacamos todo fuera y lo echamos, o sea, sacamos todas las piezas fuera y demás, pero a ver si se puede encender a ver, bueno, ahora haré otro clip para que veáis todo lo que tenemos en la calle y no nos cabe más afuera. Vale, para que veáis más o menos lo que tenemos aquí fuera, todo esto. Acordaros aquí donde estaba, aquí teníamos puesto antes los tubos de escape. Todo esto son escapes, vale. Aquí tenemos esto. Estos son todos motores, vale. Y esta manta que tenemos aquí son todos. Mirad los escapes que hay. Todo esto son escapes, ¿vale? Entonces, como comprenderéis, aquí no podemos tener más cosas, no podemos sacar más cosas. Aquí tenemos la metra aquí, que se ve aquí. Aquí tenemos la KTM. Bueno, aquí son un montón de piezas, de ruedas, motores. Y nada, lo dicho. Vamos a terminar de pintar y la idea es poner unos focos por aquí. Mi idea es poner 3 focos por aquí, por esta parte, y los 3 focos por aquí. Esto lo estoy diciendo ahora. Veremos cuando termine el vídeo si se cumple eso o no se cumple. Lo dicho, corto vídeo y ya no sé. Uepa, se cae algo. Y ya no sé si seguiremos grabando ya hoy o mañana, o no sé, porque esto tiene muchísimo trabajo. Vale, pues nada, en cuanto termine todo el proyecto os diré más o menos en cuánto me ha salido. Ahora mismo llevo 2 latas de pintura, como he dicho. Hemos tirado de la parte económica, porque mucha gente, no, es que siempre hay que comprar pintura buena. Ya vais razón, o sea, siempre hay que comprar muy buena pintura. En este caso, me recomendaron una que era muy barata, de hecho es un sitio, no lo voy a decir, pero me ha costado 8,5 euros. Venga, a ver, lo digo, lo compré en Brico de Post. Me ha costado 8 euros, 8 y pico, y llevo 1,5 botes, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo va. Esto estaba antes en ladrillo, pero en cemento. Y nada, esto es, si queremos hacerlo bien, pues se podría echar una pasta fina, luego una pintura ¿qué se llama? Antimanchas de esa, que es como de plástico. Y se puede hacer un montón de cosas. Pero como esto antes era almacén, como ya sabéis, y ahora lo hemos convertido en taller almacén, vamos a tirar por ahora de la parte económica. Que luego vemos que no, pues ya nos metemos en pintura plástica, etcétera, etcétera. Deciros que esto, la idea no era esta, o sea, no era reformarlo. La idea era ordenarlo de nuevo, etcétera, etcétera, pero ya he empezado a mover estanterías
Y he dicho, sí, pues ya que estoy a pintar en concreto esta parte. Esta es la parte que quería pintar, más que nada porque esta es donde grabamos, tal, y bueno, para ponerlo bonito, para la gente que nos sigue, que lo vea todo bien. Luego ya que estaba, digo, voy a pintar también un poco el techo. Luego digo, pero claro, ¿cómo voy a pintar solamente el techo? Vamos a pintar todo el lateral. Ya que estaba el lateral, digo, venga, pues vamos a hacer el otro. Ya hemos movido todo lo demás. Digo, bueno, ya que estamos, quitamos los escapes que habían aquí, que los hemos sacado fuera. Y nada, y ya digo, no lo deja hecho un dálmata. Vamos a hacer también todo el techo. Y así va. O sea que espero que pongamos el foco y poco más. No creo que tenga muchas ganas más porque, ya os digo, tiene muchísimo trabajo. Más que dinero que también, es todo el trabajo que conlleva. Venga, pues corto vídeo y seguimos grabando. Buenos días, pues aquí estamos, son las 6:30 de la mañana. Bueno, realmente son las 8 menos cuarto. Porque no hemos quedado durmiendo. Pusimos la alarma, ya nos acostamos casi a las 2 de la mañana. Y nada, pues se me ha pegado un poco la oreja. Que no suele ser habitual, yo soy un poquito hiperactivo y normalmente suelo levantarme mucho más temprano. De hecho me he levantado a las 6 y para revisar que estaba la alarma puesta y nada, pues me acosté y se ve que lo he puesto en silencio y bueno. Resumidas cuentas, Leo viene para acá, me ha dicho que vamos a hacer cositas, vamos a ordenarlo y nada, según vayamos haciendo vamos grabando. Deciros que la pintura que he utilizado es pintura que no es plástica. ¿Por qué no es plástica? Porque aquí yo tenía en unas zonas que había humedad, ¿vale? Entonces, corregidme si me equivoco, pero cuando hay humedad, si pones pintura plástica, lo único que hace es crear una burbuja y vamos, que luego vuelva a salir. Entonces lo que he hecho es así limpiarlo un poco, toda esa parte. Bueno, lo que se ve ahí son las sombras de la tontería. Pues eso, que lo que he hecho es limpiar una parte y luego pasarle con pintura, pero pintura normal, pintura que no sea plástica, para que la poca humedad que tenga que pueda salir. Venga, pues listo. Voy a esperar a que venga Leo, estoy preparando el desayuno y nada, seguimos grabando. Bueno, señores, ya tenemos esto medio recogido, entre comillas. Estamos cambiando las tonterías. Aquí tenemos a Leo que está poniendo la tabla de herramientas. Hola Leo, buenos días. Buenas chicos. Y nada, como decimos, aquí vamos a poner la parte de almacén por este lado de aquí. Este lado de aquí hemos puesto una taquilla, un mueble de madera y varias tonterías que pondremos los cilindros y eso. Y nada, esta será la parte de taller, que estamos decidiendo más o menos lo que vamos a hacer. Mira el culillo de Leo. Y nada, el elevador lo dejaremos en principio por esta zona, por donde está. Y la mesa de esta de aquí la moveremos un poquito más para acá. Y nada, vamos a terminar de pintar un poquillo, dar la última pasadilla. Y listo, ¿vale? Venga, pues nada, seguimos. Vale, pues como íbamos diciendo, mira, aquí tenemos en ala. Como íbamos diciendo, aquí tenemos las herramientas principales, ¿vale? Abajo pondremos las que no se puedan colgar. Aquí tenemos los destornilladores. Aquí vamos a quitar esto, que yo no de... A ver si fumo de vez en cuando, ¿vale? Un paquete de tabaco. Aquí hemos puesto los rodillos. Falta poner los muelles también. Aquí los vamos a poner. Que por cierto, no los tengo, tiene que estar por ahí. Aquí tenemos los chicles en una caja que tenemos por aquí pequeña, que le he llevado a etiquetarla, una cajita así, que van a ser para la aguja. Y esta es el maletín de mano. Esta bandeja de acero la he pensado porque como la mayoría de las veces lo que hacemos son puestas a punto de scooter, esta es para una bandeja indispensable, es para cuando lo llamen directamente cogerla y llevárnosla. Y aparte, pues si falta algo de transmisión o algo, pues porque aquí vamos a poner unos muelles pequeños, los muelles chicos. Que queremos también los grandes, pues cogemos la caja de los grandes y ya está. Ya os digo, un motor por aquí, culatas por aquí. Y aquí vamos a poner el taladro este de mano, el taladro percutor. Bueno, este es el potente, ¿vale? Esto es más percutor que otra cosa. El destornillador con percutor que tenemos aquí es este de aquí, que utilizamos nosotros, ¿vale? Bueno, aquí tenemos parte de la Dremel.
taladro, las correas, ¿vale? Y aquí, mira, vale, esta es la caja que me llevo para la otra parte, aquí está. Para etiquetarla, para meter las agujas, ¿vale? Del carburador. Sí, esto va aquí. Vale, a ver. Extractores, esto es otra cosa, te digo, esto estoy en el medio. Esto es el peso para el tema de rodillos y eso. Más que rodillos, para rodillos tenemos este. Mucha gente dice, no, una tanita, no sé qué. Sí, una tanita, ¿vale? Eso es súper preciso y es importantísimo para el tema de rodillos. Eso sobre todo es para pesar, por ejemplo, variadores, pesar embragues, para ver el peso que tiene cada uno, ¿vale? Si queremos más ligero, más, sobre todo, más que los embragues, es la semipolea. Extractores. Tenemos aquí, extractores pues para quitar el tema de los retenes y eso, los rodamientos de retenes. Aquí tenemos machos y para hacer recoil y eso. Pistolas de silicona y de estaño con distintas medidas. Pues esto es una caja, acabo de verlo. Aquí también, bueno, aquí hay más extractores. Y vale, nada, esta caja es fuimos a hacer una reparación el otro día y fue lo que nos llevamos. O sea, esto tengo que ordenarlo. Hay un calibre, varios extractores, directamente le voy a poner. Estos son todos los extractores que tenemos. Esto, bueno, por ejemplo, por aquí, extractores. Y nada, eso es lo que hay. Taladro, esta es la máquina del comprobar bujías. Aquí algunas llaves sobrantes, ¿vale? Porque cuando estamos trabajando por esta parte, pues siempre es bueno tener herramientas dobles por esta zona. Ya os digo, el cajetín este lo hemos comprado también para meter temas de arandelas, todo con su etiqueta. Arandela de reglaje, tornillos específicos para chapas, para no sé qué, todo eso, ¿vale? Venga, pues nada, chicos, que gracias por vernos. Importante, siempre digo lo mismo. Ahí voy a dar la vuelta a la cámara. Pues ya estaría, señores. Ya estaría la primera parte de la modificación del taller. A ver, hacemos un pequeño resumen. Bueno, las motos las vamos a poner aquí. Aquí tenemos la KTM y la Metra aquí, ¿vale? Ya todos la conocéis. Que prometimos en un vídeo que íbamos a montar este motor que tenemos aquí. Ese pedazo de motor, pero no nos ha dado tiempo todavía, ¿vale? Estamos a tope y no nos da tiempo. Breve resumen, bueno, deciros que está todo lleno de polvo. Esto estaba fregado. No hicimos vídeo con fregado, pero está súper fregado. Llevamos 2 días de lluvia aquí en Almería. Ahora mismo no está lloviendo, pero no sé si escucháis el viento. Ahora para un poquillo, pero bueno, no me voy a poner que lo vais a escuchar. Hace muchísimo viento y todo lo que íbamos limpiando se iba ensuciando. O sea que nada, en cuanto se termine el viento este, ya fregaremos otra vez, limpiaremos, etcétera, etcétera. Breve resumen, ¿vale? Luego haremos otro vídeo, o sea que estad atentos y si no estáis suscritos, suscribiros, que yo creo que la mayoría de los que veis los vídeos estáis suscritos, pero bueno, si no suscribiros. Deciros lo que hemos puesto, bueno, como dijimos en la anterior toma, pusimos la cámara ahí, falta por poner varias. ¿Por qué hemos puesto esa cámara? Porque, como dice Leo, normalmente la entrada de gente es por aquí, ¿vale? Que tenemos todo fuera todavía, o por la puerta que tenemos aquí. Para esa puerta luego pondremos otras cámaras por esa zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco vamos a contar los puntos débiles. A ver, deciros, hemos puesto la metra aquí, el elevado aquí en medio. ¿Por qué ponemos el elevado aquí? Porque como decimos, la gente viene de la puerta de esta de aquí y vienen directamente y se sube la moto aquí, ¿vale? No tenemos que estar como teníamos antes el elevador aquí en vertical, ¿vale? Que tenemos que hacer ángulo, cogiendo el peso y demás. Esto simplemente se baja, se carga la moto y se eleva. El compresor, de hecho, grabando el vídeo me estoy dando cuenta, lo teníamos aquí, ¿vale? Como veis, habíamos decidido ponerlo ahí porque tenemos un huequecillo, pero ¿dónde lo vamos a poner? Como dije en el primer vídeo, queremos las cosas que estén a mano. El compresor lo vamos a poner por esta zona, posiblemente lo pongamos aquí debajo, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos eso ahí, pues ya se puede subir y bajar el elevador de forma neumática, ¿vale? Que el elevador, o sea, el compresor puede subir y bajar el elevador. Vamos a hacer un breve resumen de cómo hemos colocado esto. Como hemos dicho, íbamos a poner el taller en una parte de almacén y otra parte de taller. Esta sería la parte de taller y esta la parte de almacén, ¿vale? Con todas las piezas.
Entonces, pues nada, lo dicho. Esto falta todavía por ordenarse mucho. Lo que pasa es que vamos, como se dice en Murcia, pijo sacado. Y eso que somos de Almería. Pero vamos pijo sacado. Entonces, esto lo hemos clasificado. En principio queremos poner aquí piezas de mineral horizontal. Aquí algún motor que otro así de posición. Que lógicamente que sean para montarlo. Ese motosierra tenemos que arreglarlo. Pero es de un cliente. Estamos esperando a si tenemos un hueco para hacerlo. Y bueno. Esto va a ser modo decoración, pero para venta también, ¿vale? Aquí vamos a poner las partes de M6. Aquí tenemos un cilindro, el carrera 44, el 85, el rotorito aquí, una bomba Twin, que se ve bien. Y nada, por encima tenemos una caja con el rotor, el MVT, el Premium. Y bueno, como decimos, esta es la parte de tienda, ¿vale? En las taquillas, ahora mismo tenemos todo el tema de piñonería, cadenas, platos. Abajo tenemos filtros, pues todo eso, todo lo que va haciendo falta del día a día. El tema de carburadores, la gran pregunta. Todavía no lo tenemos clasificado, pero como aquí veis, hemos puesto una etiqueta, ¿vale? A ver que enfoque. A ver si quiere enfocar. Vale. Bueno, pues no quiere enfocar. Vale, son aquí, bueno, más o menos 26, 28 y aquí hemos puesto 29 y 36 y aquí 18, 25 y el de arriba 12, 17 y medio. ¿Por qué esta clasificación? Vale, deciros que la mayoría de los carburadores de motor de 49 van a estar las lejas de arriba, van a ser van a llevar un 12, un 14, un 16, 17 y medio, algo así, ¿vale? Ya la siguiente gama es para un 70 de hierro, ¿vale? Que suelen llevar entre un 17 y medio, que puede estar en esta parte de aquí arriba, o un 21, 24, tal sería la segunda leja. La tercera leja sería ya para motores de competición, ¿vale? Para circuito, con rotor y demás. Y la parte de abajo está pensada para motores que ya son más grandes. Generalmente no son de 49, porque no son, o sea, son dos tiempos, pero no son matrícula amarilla, son tipo 125, 2,5, cosas así. A nosotros no nos gusta montar un 30, un 32, como mucha gente monta, o un 34, de hecho este motor lleva un 34, ¿vale? Pero no somos partidarios de montar ese tipo de carburador y nosotros montaríamos, como dijimos en un vídeo, un 28. Entonces, ¿para qué estaría indicado este estante? Sería para motores, o sea, para motos grandes, ¿vale? Bueno, faltaría más grande, faltaría modificarlo. Aquí estarían el 30 Kane, y un 30 del Orto también. Ahí tenemos un 36 Mikuni también por ahí. Hay muchos carburadores, ¿vale? Entonces irían en esa leja. ¿Nosotros en qué nos vamos a mover normalmente? En estas lejas de aquí. Motos gama baja, ¿vale? Originales y con pocas prestaciones. La de abajo sería para motores, como he dicho, 70 hierro o algo así. Y la de abajo ya para más potencia. Venimos a la siguiente leja. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, perdonad, falta todo por ordenarse un poco. Pero bueno, hemos puesto la bujía a un lado, están todas comprobadas. Que tendremos que grabar un vídeo. Sí, no, creo que lo ha grabado ya y la subió Leo. De cómo se comprueba la bujía. Aquí hemos puesto una caja conjunta, ¿vale? Que ya sabéis, la junta siempre se pone nueva. ¿Por qué tenemos esta aquí? Pues porque nosotros estamos a las afueras de la ciudad, ¿vale? Estamos afuera, estamos 10-15 minutillos. Pero muchas veces, pues oye, una junta de esquí o algo así, pues se puede reutilizar. Y no tenemos que bajar, no tenemos que bajar todo el trabajo para eso. Aquí que hemos puesto, esto falta por clasificarse, son toberas, ¿vale? Estos son toberas y cajas de lámina, ¿vale? Esto lo vamos a clasificar luego, en el siguiente vídeo lo veremos, por piezas originales y no originales. Aquí tenemos la tapa, una réplica Nardo. Y aquí también tenemos más cajas de lámina y tobera, ¿vale? Aquí tenemos, falta por meter aquí una 8 pétalos, una top. Y bueno, aquí tenemos también otro variador, furia rosa, de un torsen, una parte del torsen. Aquí a los laterales hemos puesto, como hemos dicho, todo está el torsen, la suspensión Malossi, ahí se ve. Se me ha olvidado, perdón. La parte esta de aquí vamos a poner aceite, ¿vale? Todavía no nos ha dado tiempo, pero vamos a poner aceite. Aquí hemos estado colgando el tema de los discos. Y aquí abajo, este es el famoso cajón desastre de carburadores. Todo eso de ahí que veis, que en el vídeo se aprecia poco, pero aquí puede haber como 100 y pico carburadores. Son todos para despiece y para montarlos.
Muchos de ellos han pasado por máquina de ultrasonido y luego no los hemos desmontado, o sea, no los hemos montado. En esta estantería, ¿vale? Ahí tendremos que pensar qué ponemos. En principio pondremos algún radiador que otro, de los más importantes, de los que más se venden, tipo dobles para montarlo en un IO de circuito, originales de IO, algunos de ZIP, de Piaggio, cosas así, ¿vale? Para que en el día a día tengamos de todo. Madre mía, cómo está esto de polvo. Uf. Bueno, carburadores, ¿vale? O sea, perdón, cilindros. Esta tontería va a ser entera de cilindros, ¿vale? Tanto nuevos como segunda mano, como usados. Aquí hemos puesto, como veis, toda la parte de estética, de puño, eso. Aquí puños rápidos, intermitentes de LED, etcétera, etcétera, etcétera. Cigüeñales, hemos puesto aquí, ¿vale? Faltan por meter mucho, que lo tenemos en cajas, pero bueno, estarían ahí. Lo de la boquilla de los escapes, los enganches, la copla de los escapes. Los rotores también. Tenemos una caja de rotor ahí. Bueno, hay un cigüeñal, estoy viendo, hay que sacarlo. Aquí vamos a poner unos cuantos motores originales, ¿vale? Originales de algún que otro de competición también. Para pues, alguien quisiera, un cliente quisiera directamente, se le ha roto su motor un viernes y quiere entrar al circuito el día siguiente, pues ahí tendría un motor. Tema de freno, ¿vale? Eso es otro cajón desastre, que eso está por ordenarse. Tema de encendido y cosas así. Embragues originales. Aquí pondremos embragues originales y variadores originales. Perdón, que me voy, que esto no lo hemos explicado. Ahora que pasa por aquí. ¿Veis? Es que soy muy disperso. A ver. Estos son algunos de los embragues buenos, ¿vale? Todos los que pues, ahora hay Malossi, esta G6, Polini, etcétera, etcétera. Una campana que tenemos ahí, que lo han traído hoy, ¿vale? O sea, esta sería para la caja de campana. Esto para los variadores, ¿vale? Un montón de variadores. Seguimos para bingo. Vamos a ver. Encendido, Como hemos dicho, aquí hemos puesto el compresor, que lo moveremos de sitio. De hecho, Leo puso ahí la manguera. Los escapes. Bueno, ahí está el casco ese de una moto que hemos estado probando hoy, pero el casco realmente no va ahí. A ver. Voy a pasar el cilindro. A ver, bueno. Los cascos van a ir aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos aquí para dar aire, ¿vale? Esto está todavía por ordenarse. Lo que pasa que tenemos que montar el vídeo ya y lo vamos partiendo en dos partes, porque si no sería un vídeo de una hora y tampoco queremos hacer un vídeo de una hora. Vale, aquí está el tema de las llaves de las pistolas neumáticas y cosas así. Todas las llaves de Allen. Aquí hemos puesto un par de cuencos, ¿vale? Eso ya sabéis, esto es low cost. Que tampoco, estos son cuencos que teníamos de, vamos a reír, esto hace bizcocho, pues de estos son de aluminio. Lo iba a tirar por otro lado y oye, pues para poner tornillos de distintas métricas va muy bien. Los tornillos justamente son estos y los de métrica aquí los tengo, son para clasificarlos. Aquí tenemos las llaves fijas, ¿vale? Las planas fijas y nada, ya digo, esto está para ordenarse. Aquí he puesto la broca, ¿vale? La broca del taladro, con los acoples del taladro y demás. Aquí estaría el taladro de columna. Más tornillos para ordenar. Más cosas para ordenar. Tenemos aquí un rotor Malossi aquí también para ordenarlo. El cazo este, vale, mucha gente dice, ¿el cazo este para qué es? Este cazo lo utilizamos mucho. ¿Para qué? Más que no sé si sepa chiste, voy a decir, ¿sabéis qué es un cazo? Un cazo es un suceso. Vale, pues este cazo lo utilizamos muchas veces para el tema de recoger el agua de los manguitos de la gasolina, cuando hacemos cambio de aceite rápido y tenemos que acercarlo, con el cazo ese va muy bien. No un cazo de plástico, ¿vale? Es un cazo de acero para que sea más fácil limpiarlo, no se rompa, etcétera, etcétera. Aquí hemos puesto, ¿cómo la llamáis? ¿Meriladora? Sí, vale, pues la meriladora la tenemos aquí. Otro motor que tenemos que cambiarlo de sitio. Las culatas la hemos puesto ahí. La íbamos a poner en el otro lado. Mucha gente mira, no, es que eso debería ir en el otro lado. Sí, lo que pasa es que como pesan mucho, no quiero. ¡Ay! Bueno, perdón. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Mirad, señores, cómo está esto. Tenemos todo medio ordenado. Aquí tenemos a Leo, que acaba de salir, que le llamo un cliente. Y nada, mirad lo que estamos haciendo. Estamos montando ya todo, ¿vale? Aquí, como decimos, vamos a poner todo el tema de las piezas.
perdón, de herramientas. Ya tenemos el lavado ya aquí preparado, ¿vale? Pues cuando entre la moto, ahí tenemos, bueno, sobre el extintor. Y aquí todo el tema de las piezas, ¿vale? No están todas ordenadas, pero que veáis más o menos. Ahí veis, vamos a hacer aquí una pequeña mini colección, ¿vale? De escapecillos con los que más solemos trabajar. Y nada, ahí pondremos... Ahí no sabemos qué vamos a poner todavía. Ahí hay cilindros, los cilindros no son tampoco muy altas. Y en principio a lo mejor nos sacamos eso. Y nada, aquí tenemos a Leo, vigilante de seguridad, aquí protegiéndonos a todos. y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Leo? Pues... Os digo, os tengo que confesar que, bueno, como dije, yo soy muy nervioso y yo no sé ordenar. La gente se puede reír, pero yo es que no sé ordenar. Y ha venido aquí Leo para echarme una mano, para ver qué podemos hacer. Entonces, Estamos cambiando las camarillas, las vamos a cambiar de sitio, vamos a poner una en cada esquina. Vamos a hacer la instalación desde cero y vamos a poner canaletas por el techo y... En fin. pero eso lo comenté también, que iba a poner canaletas y tal. Pero dije que a lo mejor para cuando acabáramos este vídeo que no se vería todo terminado. Porque tardaremos bastante en poner todo el tema de la instalación y eso. O sea que nada. ¿Con qué seguimos, Leo? ¿Me has dicho? Con las cámaras. Vale, mira, pues nos vamos a ir con el tema de cámara. Y nada, y seguimos grabando. Vale, señores. Pues nada, ya tenemos aquí esto medio montaico. Está todo recogido. Vamos a meter la metra aquí. ¿Y por qué hemos metido la metra aquí? Voy a explicar por qué. Porque, señores, está lloviendo en Almería. Para que veáis. Aquí también llueve de vez en cuando. O sea que nada, por eso hacemos este pequeño clip. Para celebrar que llueve. El primer día que llueve en todo el año. O sea que nada, voy a aprovechar para intentar ordenar la herramienta. Intentar porque, como ya os digo, yo me vuelvo loco para ordenar. Soy un poco desastre, muy desastre. He visto los vídeos anteriores que soy muy desastre. O sea que nada, bueno, esto de unos frenos que ha venido un cliente a llevarse unos frenos y eso. Y nada, vamos a empezar a poner aquí. Bueno, aquí estamos poniendo, como veis, varios preparados. Por ejemplo, aquí hay un kit potente, ¿vale? Muchos habéis puesto los comentarios y habéis mandado un mensaje por Instagram que queréis que les enseñemos preparados de distintos precios. No para que nos los compréis nosotros, que también los vendemos, pero más o menos para que veáis en cuánto pueden salir, qué tipo de preparado, con qué pega cada cosa. Vale, aquí tenemos un cigüeñal Italki, pila mecanizada, un variador Furia Rosa, también abierto. A ver, bueno, en este caso, a ver, lleva la estría. Sí, en este caso lleva estría, pero bueno, se tornea y ya está. Bomba de agua eléctrica. Esto no pega aquí. Mira mi gato. Vale, seguimos. La pipa, mucha gente dice pipeta. Esto es una tubera de toda la vida, ¿vale? En este caso una Polini. Hay unas que son top, que son muy parecidas. Luego el 28 VHST, ¿vale? Este es un pedazo de carburador. Aquí tenemos el pulmón Malossi, ¿vale? El cilindro TG6, el Racing y rotor digital variable. Eso, y ya con muelle azul, que aquí lo tenemos. La semipolea de TG6, esta es la CNC Racing, pero luego está la otra, que es la potente, que ahora que llamamos nosotros es la Testarossa, que Leo también grabará un día de lo que es el último que hemos puesto. Embrague nosotros hemos puesto en este caso un Polini de dos masas regulables y ya está. Y luego caja de lámina, esta se puede poner, ¿vale? Esta es en este caso esta tocadilla. Esa es una Italki de aluminio con láminas Polini. Se podría poner esa o se podría poner una top, que a mí me gusta mucho la top 8 pétalos. Y poco más. Bueno, el vídeo no es para esto, pero bueno, yo os quiero enseñar más o menos. Bueno, este es el motor que le vamos a meter aquí en cuanto tengamos un hueco. Y vuelvo a repetir, este es mi gato. Es un poco huraño cuando quiere. Bueno, me ha dejado el mentiroso. Listo, pues nada, vamos a seguir ordenando escape y demás. Bueno, aquí veis lo que hemos puesto más o menos. Aquí están las suspensiones Malossi, estas son las que a mí me gustan montar. Esto tenemos aquí, esto es de un compañero, nuestro compañero Joaquín, que espero que cuando vea el vídeo no diga que no se lo mandamos, porque no se lo vamos a mandar. y nada, escape, enfoque, estos los derbis los hemos puesto a este lado, los horizontales, aquí, y ahí están los M6. Y nada, pues listo, vamos a seguir ordenando, ¿vale? Venga, pues nada, cortamos
Ya está, chicos, pues eso. ¿Veis el viento que hace? ¿Lo escucháis? Digo lo mismo siempre. Mucha gente se ríe y me dice, ¿cómo dice esto? Y es verdad, me gusta que me critiquen, me gusta que nos critiquen y que en buen sentido, en que nos digan los fallos, los aciertos, que cambiéis vosotros, que creéis que hemos hecho mal, todo eso, ¿vale? Más que nada porque mucha gente no lo pone por vergüenza y dice, joder, ¿cómo le voy a decir eso después del trabajo en que se han pegado y demás? Pero sí, nosotros queremos que no hagáis eso, más que nada para rectificarlo, si se puede rectificar, y si no, pues para saberlo para la próxima vez, porque como ya sabéis, tenemos varios almacenes, varios talleres, y es imprescindible saber cuáles son nuestros fallos para no cometerlos más. O sea que nada, aquí os dejamos la primera parte de la reforma de todo el taller, y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo.